estamos corriendo. Nos detiene un soldado y nos pregunta de dónde venimos. Venimos de Long Beach. Eso está a 20 kilómetros. Soy intocable. En el baño un hombre tira sus cosas. Queremos quedarnos con algo, pero el tiempo sigue corriendo. Volteamos y vemos un extintor. Nos ponemos el casco y salimos. En una fila de afuera, repentinamente un temblor nos azota. Aprovechamos el momento del pánico, nos hacemos con la entrada del otro sujeto y entramos tranquilamente. De camino al avión estamos con el bombero y la corredora. Un bus se acerca, volteamos, de repente un hombre se lanza encima de otro y el bus se prende en llamas. Pasa una moto, una chica baja de ella y la deja tirada, sube el avión como que si todo fuera de ella. El avión se mueve, hay un terremoto. En la radio nos dicen que las paredes han caído. El soldado cierra la puerta dejando a los desafortunados afuera. El avión despega. Vemos a un hombre con un puro sonriendo. Dejamos la pista atrás. En la zona de carga se abre un baúl y vemos salir a una chica de él. Se topa con el hombre del puro y disimuladamente le pedimos el boleto del vuelo. Él lo ha dejado en otra chaqueta. Con esto basta. Los demás pasajeros celebran, pero esto no será por mucho tiempo, ya que pasará algo que cambiará el rumbo de la historia. Una chica se acerca a Emma Young, actriz de Los Ángeles, y a su acompañante Robert Steele. Nos acercamos para tomarnos una selfie y el hombre se lanza sobre ella. El caos comienza. Un soldado avisa a tierra. Hay infectados a bordo. Un misil sale y alcanzan al avión. Mientras cae, en tierra un sujeto está llamando por teléfono. Suena el tono de llamada, no hay señal. Pisamos el teléfono, todo está siendo de nuevo. Despertamos con una herida profunda, no sabemos qué pasó. El avión de repente explotó y comenzamos a caer. Necesitamos un botiquín. No llegamos hasta él. El botiquín cae. Una vez afuera vemos el desastre. Todo está en llamas. Una bengala se dispara. Salió de tierra. No estamos solos. Intentando salir de los escombros, vemos alucinaciones. Entramos a otra parte del avión. Del otro lado se escuchan voces. Abrimos la puerta. Casi nos golpean. Estas personas que conoceremos serán clave para más adelante. Después de conversar seguimos a otro superviviente, pero salvarlos nos atraerá consecuencias en un futuro. Los caminantes se acercan y nuestro grupo nos deja sin antes dejarnos su dirección. No podemos solos, necesitamos ayuda. Vemos a alguien a lo lejos, nos acercamos. Se nos lanza encima y después de la batalla volvemos con el hombre. How am I getting out of this one?
be like this. We can find answers later. Drink. Le damos un poco de agua. Yeah? Su mujer se mueve. Intentamos ayudarla, Still with us? Hey, it's gonna be all right. But come on, you gotta drink some water. pero se levanta repentinamente y nos muerde el brazo. La golpeamos para que se aparte, pero no nos suelta. Seguimos intentando. La alejamos. No. Ataca al hombre. Le quitamos de encima. Caemos al suelo, pero vuelve a atacarnos. La pateamos y tomamos un tacón y lo usamos. Al fin paró. Pero estamos mordidos. Not like this. There's gotta be. El hombre se convierte. Todo fue en vano. Comenzamos a contar 10, 9, 8, 7, 6. Recordamos la dirección que nos dejaron. Tenemos que ir. Estamos mal. Nos caemos. Seguimos como podemos. Se nos atraviesan zombies en el camino, pero los apartamos y seguimos adelante. Los ángeles están destruidos. Hago una pequeña pausa para decirte que si te está gustando este video y te está atrapando esta historia, suscríbete y deja tu like, así mis videos pueden llegar a más personas. Muchas gracias y continuamos con la historia. Despertamos tirados al lado de unos contenedores. Seguimos con vida. Y no entiendo por qué. La mordida sigue allí, pero no nos hemos convertido. Al frente tenemos una mansión. Encontramos un mapa y me doy cuenta que estamos cerca de la dirección que tenemos anotada. Pero para poder llegar, necesitamos pasar por dentro de la mansión. Cuando entramos, lo que vemos es un horror. Todo está destrozado. No hay nadie con vida. Cruzamos la casa y llegamos a la calle. Está más despejado de lo que esperaba. Tocamos a la casa de Emma. Una vez dentro, volvemos a perder el control. Michael nos ve la mordida y se asusta. Andrea, la criada de Emma, le quita el arma a Michael y nos apunta. Nos va a disparar. Emma llega a calmar la situación, pero comienza un forcejeo. Aprovechamos de tomar el arma y se la damos a Emma. Pero nos sentimos mal. Todo se nubla. Saben que nos convertiremos. Ya no quiero convertirme. Todo se vuelve oscuro, caemos al suelo. El arma se dispara. No recordamos qué pasó. Emma está sentada a nuestro lado, volteamos y estamos esposados. Emma salta de un susto, pero por algún motivo seguimos con vida. Pensamos que nos habían disparado. Emma nos dice que Michael se desmayó y el arma se disparó. El muy imbécil casi nos dispara. Emma no puede confiar en nosotros, pero Michael entra gritando. Están rodeando la casa. Emma se desespera y nosotros le decimos que queremos ayudar, que nos suelte. Emma nos dice que las esposas son de juguete. Pisamos el botón y nos soltamos. Corremos a la puerta, está cerrada. Michael abre la puerta pero no puede. Un hombre aparece del otro lado. Michael intenta abrirla, pero se le caen las llaves del miedo. Le quitamos las llaves, abrimos la puerta de una patada y lanzamos al zombie por los aires. Es demasiado tarde. El hombre no está con vida. Los zombies siguen entrando por el portón principal, pero tenemos que cerrar ese portón. Tenemos que conectar la corriente. Una vez que limpiamos la zona, buscamos en el garaje y apagamos el fuego. Sacamos el fusible y corremos al portón nuevamente antes que sigan entrando más caminantes. Al fin pudimos cerrarlo. Volvemos adentro con Emma. Salta de un susto cuando entramos. Bromeamos un poco, pero ella no puede creer lo que está pasando. No quiere morir. Michael le está sirviendo unos tragos para calmar la situación, pero Emma dice que no quiere morir. Michael, para consolarla, le dice: al menos moriremos juntos. Emma responde: estupendo.
Cuando pensamos que todo ya ha pasado, un sonido sale de la otra habitación. Tomamos un taco de la mesa, lo partimos y caminamos hacia la puerta. La puerta se abre de golpe y un hombre sale de ella. Nos apunta con un arma, tira el taco. Lo tiramos, pero Emma más atrás lo reconoce. Es Sam. Sam bromea un poco y dice que no pudo avisar que vendría. Emma le responde que no pudo hacerlo en 15 años. Sam dice que viene a rescatarla y que esto ya ha pasado antes. Nadie puede creer lo que dice, pero dice que esta sería la tercera vez que sucede. Nos dice que pudo sobrevivir solo porque es inmune. Emma le responde que nosotros también lo somos. Nosotros aún no entendemos qué sucede. Todo ha pasado demasiado rápido y ahora nos dice que somos inmunes. Después de una charla, Emma se va con Sam. Momentos después vamos a vernos con Sam. Le decimos que tenemos que buscar a las autoridades y contarle que somos inmunes. Podemos conseguir un antídoto para esto. Nosotros no sabemos por lo que pasó. Nos dice que las autoridades no son de fiar. Ya lo hemos vivido. Seguimos persistiendo. Tenemos que hacer algo. Somos inmunes y no podemos quedarnos aquí. Sam nos responde, eres inmune pero no inmortal. Si quieres sobrevivir, tienes que saber que estarás solo. Entonces tenemos que buscar un experto que nos ayude, respondemos. Sam acepta y nos enseña a modificar armas, pero él no irá con nosotros. Una vez que aprendemos y tenemos nuestra primera arma modificada, vamos a vernos con Emma para decirle nuestra decisión. Una vez estando con ella, charlamos y nos dice que no podemos salir. Todo está cerrado. La única forma es por helicóptero. Pero ¿de dónde sacamos si todo está destruido? Le preguntamos si conoce algún lugar donde pueda haber ayuda. Nos dice que en el Hotel Halperin. Tenía que estar allí con su esposo. Le decimos que iremos para allá, pero no sabemos qué nos espera. Partiremos para allá, pero antes Emma nos dice, si encuentras una salida, no te olvides de tus amigos. Nos dirigimos hacia la entrada de la casa. Nos encontramos con Michael nuevamente. Nos dice que no podemos salir sin las llaves. Nos entrega las llaves de la casa y ahora estamos fuera nuevamente. El infierno nos espera. Una vez afuera, todo es peor de lo que imaginábamos. Lo de antes era solo una prueba. Ahora no hay lugar seguro. De camino al hotel, solo autos destruidos, calles bloqueadas y muchos caminantes. De repente unos disparos nos llaman la atención. Buscamos de dónde provienen, pero se abre un portón. Continuamos por la entrada, pero lo que encontramos nos dice que fue una mala idea. Una explosión nos sorprende. Zombies salen volando, pero son demasiados. Comienzan a atacarnos. Cuando al fin limpiamos la zona, se nos presenta Curtis. Está en el segundo piso. Dice que quedó atrapado. Necesita que lo ayudemos. Para entrar, necesitamos conectar la electricidad. Una vez que lo conseguimos, vemos que las escaleras están destruidas. La única forma de bajar es llamar la silla mecánica desde abajo. Cuando accionamos el botón, el caos comienza. Salen zombies de todos lados. Una vez Curtis llega con nosotros, dice que tiene buenos recuerdos y un montón de quejas de los vecinos. Recuerda cuando las fiestas eran buenas. Y mientras el mundo se cae a pedazos, él solo habla tonterías. Tiene suerte que lo salvemos, no hizo nada para merecerlo. Le decimos que en la casa de Emma hay personas con vida,
Nos dice que lo pensará. Nos entrega un palo de golf y continuamos con nuestro camino al hotel. Pero para avanzar a la siguiente calle necesitamos pasar por otra mansión. Entramos con cuidado y parece que había una fiesta. Esto solo significa muchos caminantes. Después de pasar por la mansión, al fin llegamos a las barricadas para la siguiente zona. Una vez las pasamos, nos encontramos con un infierno peor que el anterior. No solo están los típicos zombies. La zona es más grande y más peligrosa. Vamos corriendo al hotel. Pero ¿qué pasó aquí? Hay un cráter en la calle. No podemos detenernos. Seguimos al hotel. No me gustó lo que vemos. Todo está destruido. Estamos llegando al hotel y ahora estamos arrepentidos de nuestra decisión de venir. Incluso los militares están convertidos en zombies. No hay nadie con vida. La entrada está bloqueada, pero quitamos el bloqueo. Comienzan a rodearnos los zombies nuevamente. Casi no logramos sobrevivir. Fue difícil, una batalla dura. Había demasiado de ellos. Vemos a la siguiente puerta y otra vez tenemos esperanza. Hay una radio del otro lado. Se comunican con nosotros por los altavoces. Es la sargento. Si queremos llegar a la radio, la llave solo la tiene ella. Pero no será fácil. Si la queremos, tenemos que subir a buscarla.